Muy buenos días, ya tenemos dato en Reino Unido, primero de la mañana, primero de la jornada. Conoceremos también el de inflación en España en breve. Dato en Reino Unido, malo, pero contenido. Malo, porque Reino Unido va a marcar el primer trimestre en negativo, es decir, marca el inicio de la recesión, dice los datos estadísticos británicos que estarían en torno del 0,1% la caída, y tienen el gráfico, miren cómo se ha comportado y cómo se empieza a mirar que el Reino Unido está marcando ya un camino hacia el negativo, hacia la recesión. Y ojo, porque los datos lo que nos marcan es que a partir de este momento hay que mirar muy en detalle cómo se va comportando la economía británica con la subida de tipos. Si con el primer repunte de tipos la economía ya se ha ido al menos 0,1%, muy poquito, pero ojo, porque eso significa que en estos momentos la economía británica puede estar todavía más abajo. Vamos a ir viendo cómo evoluciona y cómo se va digiriendo el dato de Reino Unido, que es una previa para toda Europa. Lo normal es que ahora Europa marque un camino muy parecido al que ha hecho Reino Unido en este dato del segundo trimestre del año. Caída del menos 0,1. Es la primera clave fundamental del día. Reino Unido ya iniciando el camino hacia la recesión. Segundo trimestre, menos 0,1 en la primera mirada que da Reino Unido a su economía en el segundo trimestre. Primer vistazo, primer dato, menos 0,1. Segunda clave fundamental del día. Bloomberg dice, según fuentes cercanas a Joe Biden, que está preparando la reelección para el momento en el que acaben las elecciones de midterm en noviembre, y que busca un enfrentamiento otra vez en las urnas con Donald Trump, de tal manera que Biden va a pedirle al partido, que no están todos convencidos de ello, ser el candidato para 2024. Bueno, más que pedirle, les va a decir que quieren ser el candidato para 2024. Y ahí puede generarse cierta tensión en el lado demócrata, depende de cómo vayan los resultados de las elecciones de midterm en Estados Unidos. ¿Qué es lo que vamos a ver a partir de ahora? Vamos a ver muchos mensajes de lo bien que Biden legislativamente ha hecho esta primera parte de la legislatura, que en 2 años ha hecho más que Obama, que en 2 años ha hecho más que los republicanos, que en 2 años ha hecho más que Clinton en cuanto a determinadas leyes, determinadas áreas, etcétera. De tal manera que vamos a ver una campaña muy fuerte hacia el lado demócrata, hacia Joe Biden, impulsada precisamente por Joe Biden, para maquillar todo su trabajo y todas sus cuentas, o para poner en solfa, dependiendo de quién lo mire, todo su trabajo, todas sus cuentas. Siguiente punto fundamental del día. Hoy conoceremos el dato del PIB de Rusia. Se espera, según Bloomberg, una caída del 4,7 anualizado. Y está diciendo Bloomberg, es la mayor caída de la economía rusa a la que ha sometido Putin, dice Bloomberg, desde el inicio de la guerra de Ucrania. Ha perdido 4 años, dice Bloomberg, en cuanto a crecimiento económico, en una economía que iba hacia arriba y que la ha metido en una fuerte depresión. Dice que no volverá a tener ritmo, Bloomberg, según los analistas, de cara al segundo semestre de 2023. Miren, depende de cómo se miren los números. Ahora mismo se ve una caída del 4,7, pero estos mismos analistas pensaban que Rusia iba a caer un 17-20%. Ojo, porque el cambio de posición que ha hecho también el análisis, los analistas recogidos en ese consenso de Bloomberg, hace pensar que Rusia ha salido del shock inicial de entrar en una guerra de una manera mucho más rápida de lo que esperaba Occidente. ¿Basados en qué? En un dólar fuerte, en una contención de la inflación dentro de lo que cabe. Está en el 13,1%, llega a estar muy por encima, y viene a estar del 13,9%, ha reducido 8 décimas simplemente en el último dato que conocimos. Ese dato de dólar fuerte, inflación contenida, y luego la fortaleza que supone para Rusia la exportación, la entrada continua de dinero, ha cambiado lo que Occidente esperaba que fuera una caída del 17, el 20%, incluso por arriba, hasta esos niveles del 4,7 interanual que conoceremos según Bloomberg en el día de hoy. Vamos a ver si los datos incluso son mejores o si no son tan buenos como esperaban los analistas. Lo más probable es que estén ahí en esa línea o un poquito mejor, pero vamos a esperar a conocer ese dato de Producto Interior Bruto que conoceremos durante la jornada. Miren, preocupan 2 temas más en Europa. Preocupa el RIN, piensen que a través del RIN pasa de todo,
en cuanto a mercancías, por lo tanto, es una de las rutas clave para entender cómo marcha la economía europea y, por supuesto, alemana. Hoy vamos a llegar a uno de los puntos clave, a 40 centímetros de caudal. Ojo, porque esos 40 centímetros de caudal, en cuanto se baje, y va a ser en las próximas horas, próximos días, se para todo. 80.000 millones de comercio que tiene que buscar una alternativa. Y es el mejor ejemplo de cómo la sequía, pero también, y no se está diciendo suficiente, ese uso hídrico para producir energía de una manera bastante agresiva está provocando esto. Solo se nos dice la sequía, pero no el uso hídrico para sacar energía, que también está siendo clave en todo esto. Y el último punto, que viene asociado a lo del RIN, viene en materia energética. Ayer, más de 600 euros por megavatio, antes de ayer, perdón, en Francia, conoceremos el dato en las próximas horas. En Alemania, más de 450 euros el megavatio. Se está caminando hacia el récord, y estamos en récord histórico, hacia récord tras récord tras récord en los próximos días. Ola de calor, generación, mix energético muy complicado por toda la situación de la ola de calor, por la ausencia de viento y por lo que está sucediendo con el gas ruso, lo que está sucediendo con Noruega, frenando la marcha hacia el conjunto del norte de Europa, por lo que vamos a ir viendo récord tras récord tras récord de máximos históricos máximos históricos del precio de la energía, de la electricidad en el conjunto de Europa. El de Alemania nos marca un poco, es como si fuese el benchmark. Esos 450 euros nos están marcando un poco el camino. España sigue viviendo con la exención ibérica un poco al margen de todo eso, pero vamos a ver cuánto aguanta, sobre todo si Francia sigue tirándole de esa petición. Fíjense que Francia le pide a España energía, pide electricidad, en un momento en el que Francia está por encima ya de los $600, de los 600 euros el megavatio, una salvajada. Y se espera que en cuanto empiece el invierno se dispare tanto los de exención ibérica como los que no. Con lo que podemos irnos a un camino que en Reino Unido incluso se está planteando que en febrero pueda estar en los 3.000 euros el megavatio. Una auténtica salvajada para el conjunto de la economía. Mercados tímidamente positivos, a la espera de ver siguientes movimientos de la FED, declaraciones, ver cómo con una economía que empieza a reducir la inflación por la subida de tipos, ver cómo va el crecimiento de la economía, mercado laboral clave. Piensen que la FED de Atlanta acaba de actualizar el GDP Now, ese Producto Interior Bruto no trimestral, no mensual, sino que mira de manera constante, dice más 2,5%. Tiene una pieza en nuestro canal de YouTube en el que analizamos si se ha acabado la recesión o hay algo ahí que no cuadra, y hay algo que no cuadra, que es los datos laborales que coge la FED de Atlanta para cuadrar este dato, y que significa que está dejando a un lado jubilaciones y también rotación laboral. De tal manera que, ojo con ese dato de 2,5, que puede parecer que ya está todo hecho, que la salida de la recesión ya ha llegado, pero estamos muy lejos de eso, a pesar del más 2,5% y a pesar de que la FED de Atlanta lo cuadró en el segundo trimestre. Pero hay un dato ahí que no cuadra, que es el dato de empleo tal y como lo está planteando la FED de Atlanta. Por lo tanto, mercados tímidamente en positivo, ojo al dato de Producto Interior Bruto de Rusia, ojo al movimiento también de Joe Biden de reelección. Vamos a ver cómo responde el Partido Demócrata. Ojo a los precios de la energía en el día. Ojo al dato de inflación que vamos a conocer, por ejemplo, en España durante la jornada. Y ya tenemos ese dato de menos 0,1. Reino Unido está camino ya de una recesión larga y profunda, como decía el Banco de Inglaterra, y ya ha comenzado en el último trimestre, en el segundo trimestre de 2022.